Iniciamos con la segunda sesión de la clase. Esta sesión va a hablar del proceso de lectura y el proceso de escritura. Vamos a iniciar rápidamente con una lectura que tienen en sus manos. Por favor, inicie, Claudia, para poder evaluar la lectura. Ok. Dice, graffiti, una palabra un tanto gastada hoy en día. A cualquier cosa hecha con un spray se le llama graffiti. A cualquier cosa pintada en una pared se le llama graffiti. Incluso a cualquier imagen con estética urbana, independientemente de su soporte, se la llama graffiti. Por ejemplo, un rótulo, una decoración en un bar o incluso a la portada de un disco. Pues bien, hace años debajo de mi casa había en una pared una frase en spray que decía "Puta Burgos", y eso no era un graffiti, era una pintada. Hace años también en el antiguo cauce del río Esgueva, antes de su remodelación a la altura de la Plaza de las Batallas, tuve el placer de ver a un anciano realizando una pintura con brochas y pinceles en una de las paredes de los márgenes del río, y eso no era un graffiti, era un mural. Asimismo, en numerosas ocasiones he tenido por ocupación la rotulación y la decoración de distintos negocios comerciales que, por comodidad, he realizado con aerosoles, pero no eran grafitis, eran precisamente eso, rótulos o decoraciones. Por favor, continúa, Beto. Ahora bien, cerca de mi casa otra vez, vaya, cerca de mi casa pasan cosas muy interesantes. Hay una zona de paredes con inscripciones y dibujos detrás de las cuales hay algo más que insulto a un equipo de fútbol, o que un mural bonito, pintado tranquilamente a plena luz del día a la cara de los transeúntes, o que el encargo del rótulo de un negocio. Hay unas letras, a veces un personaje, a veces un icono, lo cual identifico como una señal, como un símbolo, parece que pone algo, sí, un nombre, lo que me indica que detrás de esa pieza hay una persona, pero ¿quién? No parecen nombres corriente, parecen apodos y ninguno de ellos coincide. También veo una técnica a la hora de hacer las formas de las letras. Veo que todos son diferentes entre sí, aunque algunas tienen similitudes. Quizás obras diferentes sean de una misma persona. Sí, quizás. Quizás haga diferentes obras, pero con algo característico en ellas. Quizás esas personas buscan un estilo o algo que las diferencie de los demás. También veo a veces las mismas inscripciones en obras totalmente diferentes. ¿Significa esto que son de la misma persona? O quizás, sí, eso es. Quizás sea una inscripción que pongan varias personas. Ya lo tengo, un grupo. Quizás busquen ser más fuertes siendo varios componentes. Quizás estas personas estén unidas, aunque también veo algunas obras como techadas o que hubieran pintado encima. Quizás se lleven mal unos con otros, o quizás, quién sabe qué historias hay detrás de todo esto. En una de ellas pone, Toy, no copies. Vaya, ¿qué será eso? ¿Un código secreto? Por favor, continúa. Todo esto tiene que significar algo. Algunas de estas obras tienen fuerza, sin duda, y un proceso. Y un proceso fruto de una evolución y una técnica, aunque todas tienen un carácter, no sé cómo decirlo, espontáneo, como que hubiesen sido realizadas con rapidez, o bien podrían haberse pintado de noche a juzgar por algunas zonas. Pero es que me está temblando la mano, coloreadas por otras. Pero ¿por qué? ¿Tener permiso para hacerlas? ¿Y el dueño de la pared qué opinará de ellas? ¿Serán para él un regalo o una desgracia? De todos modos, algo así de elaborado tiene que tener una razón de causa. ¿Por qué si no ibas a hacer? Ay, por Dios. ¿Por qué si no iba alguien a arriesgarse a realizar una obra elaborada durante un tiempo considerable, a plena noche y sin permiso? Y esto es lo que, esto es lo que más me cuesta entender. En el beneficio del poder atribuirse la autoría de la obra en caso de que ésta fuese un buen trabajo,
No parece encajar. Por la última parte, Juan. Detrás de esto tiene que haber algo más. ¿Por qué? Ahora que recuerdo, este no es el único lugar de mi barrio en el que hay zonas enteras con este tipo de obras. Ni siquiera mi barrio. ¿Dónde está? Es el único que tiene este tipo de zonas. Es más, si mal no recuerdo, cállate. En casi, en casi todas las ciudades en las que he estado ahí multitud de zonas incluso más extensas que esta. ¿Cómo puede ser que algo tan clandestino esté tan extendido? Verdaderamente detrás de todo esto tiene que haber algo. Esto sí que es grave. Bien. ¿Ustedes de qué creen que trate el texto en general? De graffiti. Bueno, sí, pero Bueno, pero el graffiti, pero viéndolo así como del por qué, ¿no? ¿Por qué grafitean en las paredes, ¿no? ¿Qué piensa el dueño? ¿Qué piensan al hacerlo? ¿Cómo se expresa? ¿Qué mensaje tratan de dar a la sociedad? Eso también. o sea que sí creen que sea un tema interesante el grafiti o Sí. simplemente es situaciones ilegales absurdas que realiza la gente en la calle. Yo creo que es arte. ¿Es arte? Pues es como para dar un punto de vista, ¿no? Si es arte o si es vandalismo. Es ilegal, pero es arte. Es que hay como que graffiti que sí expresa algo. O sea, hay graffiti que sí tiene un significado y que incluso es artístico. Pero hay otros que son como nomás rayones, que es destructivo, eso sí. O sea que se Vandalismo. podría darle espacios a los que realmente tengan algo que reflejar o que expresar a través del graffiti, o deberían en general limpiar todas las pintas que se hacen en la calle. Yo digo que solo las feas. El destructivo, ¿no? El que es así puro Destructivo, ajá. rayón. Y en especial de este texto que leyeron, ¿se les dificultó alguna palabra o lo entendieron todo? Claudia y Abel. Sí. Estoy loco, tío. O si era del conocimiento de ustedes todo el vocabulario que hay. Escucha que Beto se trabó en transeúnte. Transeúntes. ¿Sí entiendes que es un transeúnte? transeúnte? No, la verdad. Persona Sí, que va pasando por ahí. Los que caminan por la Ah, calle. vale, vale. Pues exactamente, Aquí había un diccionario. Gigante. de hecho. Aquí está mi. Ah, ese es inglés. Abajo De hecho, el este negro. tema que es el Es inglés. Abajo De hecho, el este negro. tema que es el proceso de la lectura, precisamente trata de que a nosotros al dar un análisis previo a lo que estamos, a la información con la que tenemos contacto, se refiere a ese proceso que hacemos mediante el movimiento ocular y la adquisición del conocimiento o lo que vamos percibiendo y asociando con lo que conocemos y lo que estamos leyendo. En este caso, pues obviamente si el tema no nos es familiar, nos vamos A trabar. aparte de aburrir y confundir y trabar, pues evidentemente no vamos a perder el hilo de la historia, ¿no? Y nos vamos no vamos a llevar un buen ritmo. En este caso, pues esta no es como una lectura que es algo que nos agrade a lo que se nos pide como tarea. Por eso es importante que en el proceso de la lectura pues exista un método para poder distinguir la información que es importante. Por eso en este punto, dentro del proceso de la lectura, existen diferentes tipos de lectura de acuerdo a las necesidades que tenemos nosotros o los intereses. En estas lecturas que encontramos nosotros son las lecturas informativas como estas que les proporcioné, que simplemente lo único que nos tratan de dar es un tema o un conocimiento en general. Están lecturas con fines de estudio, de trabajo, que son las lecturas que tienen como objetivo que nosotros extraigamos la información necesaria para realizar nuestras tareas o llevar a cabo alguna exposición o algún tipo de fin, principalmente con la extracción de la información. Y la última lectura es la recreativa, que es la lectura que nosotros llevamos a cabo por nuestro gusto y placer. Pero también es importante que dentro de esta lectura distingamos ciertos elementos que son más allá de la ficción a lo que es real. Porque no toda lectura recreativa tiene que ser forzosamente ficción
Y hay lectura que nos va a hacer de nuestro agrado, pero no va a ser lectura que sea inservible. De hecho, todo lo que leemos nos sirve porque nos ayuda tanto a aumentar nuestro vocabulario como a aumentar nuestro conocimiento, que a futuro lo podemos aplicar a otras lecturas. Dentro del proceso de la lectura existen diversas estrategias que se recomiendan principalmente a los lectores, dependiendo al fin que tenemos. Principalmente lo que se nos recomienda para el proceso de lectura y las estrategias de lectura, primero les voy a comentar los tipos de estrategia que existen. Lo que se recomienda siempre cuando tenemos un texto al cual desconocemos la información es realizar una prelectura, con el fin de ubicar los detalles y la información más importante, la dimensión o los elementos que contiene la misma. Igual, ya después de haber realizado la prelectura viene el proceso de la lectura. En este caso, de acuerdo al tipo de lectura que vamos a realizar, elegimos el tipo de estrategia que vamos a aplicar, ¿no? En este caso, si es una lectura de carácter informativo o una lectura de búsqueda de información, pues vamos a emplear otro tipo de método. Y finalmente viene la postlectura, que simplemente es la parte final donde nosotros vamos a hacer la extracción de la información y vamos a realizar la misma y vamos a hacer relaciones. Porque por ejemplo en este caso de esta lectura que ustedes acaban de leer, observamos que existe tanto el punto de vista de las personas que ven el graffiti desde su perspectiva, donde lo consideran negativo, y hay la parte de quien considera al graffiti como un arte. Entonces aquí es donde se organizan las ideas al final, y el contexto de la lectura es el punto donde toda la información se va a llevar a cabo, el desarrollo del trabajo. Es, digamos que ya la recopilación final de lo que leímos. Entonces aquí por ejemplo, como podrán observar, en el proceso de la prelectura, lo que se identifica siempre en el libro o al iniciar la lectura viene siendo lo que es los títulos de lo que vamos a leer y los subtítulos. Generalmente la estructura del texto nos va dando la pauta de qué es lo más importante. Siempre identificamos el tema principal y los subtítulos, que vienen siendo el índice temático o el contenido de lo que vamos a leer. Además, el primer párrafo, el introductorio de lo que leemos, generalmente es el tema o la base principal de lo que contiene toda la información. Los párrafos posteriores siempre son una descripción de lo que se dice al inicio. Entonces, generalmente cuando hacemos la prelectura, nada más es identificar los títulos y subtítulos para más o menos darnos cuenta de qué es lo que nos va a servir y lo que no, lo que podemos desechar al momento de leer. También dentro de las estrategias de lectura, ya que una vez tenemos organizada la información, ya simplemente tenemos que relacionarla de acuerdo a lo que es nuestro objetivo, lo que vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces en este punto es cuando ya entra en funcionamiento lo que es el proceso de la escritura, que es la otra parte que viene complementando nuestro fin de leer, que es cuando ya vamos a extraer la información y la vamos a plasmar. El proceso de escritura sí se distingue del proceso de lectura, porque aquí sí entran en juego las reglas gramaticales y las reglas de la redacción. Por ejemplo, aquí la escritura, sus elementos fundamentales de una buena redacción, pues es la claridad. No podemos utilizar términos erróneos o que no se comprendan. Asimismo, la concisión nos va a dar mayor
objetividad a lo que estamos leyendo, porque si empezamos a divagar y a utilizar palabras que no corresponden, pues obviamente nuestro texto va a perder sentido. Y la originalidad siempre va a jugar un papel importante, porque es lo que nosotros escribimos, es lo que va a representar nuestra conclusión o nuestro punto de vista. Claro que para poder hacer esto tenemos que plasmar nuestra imaginación, que es lo que nosotros creemos o pensamos que es lo más adecuado para transmitir nuestras ideas, nuestra capacidad lógica, que viene siendo es dentro de ese proceso donde organizamos las ideas y las relacionamos, es lo que nosotros vamos a organizar al momento de escribir nuestro resumen o nuestro texto. Y la parte de la cultura lingüística se refiere a que dentro de estos elementos que ya organizamos después de la lectura, nosotros le vamos a dar un sentido a lo que estamos escribiendo, de acuerdo al contexto de lo que se nos ha pedido dentro del tema o de la materia que se está manejando, que todo quede dentro de ese mismo conocimiento. Para estas técnicas de trabajo que se recomiendan para llevar a cabo un buen proceso de escritura, existen estas etapas, que es la etapa de la planeación, la redacción y la revisión, la reescritura y el estilo. La parte de la planeación es como nosotros, después del proceso de la lectura, todas esas ideas que seleccionamos y organizamos y que hemos relacionado, cómo las vamos a ir plasmando. Evidentemente, para poder llevar a cabo una correcta planeación, necesitamos llevar a cabo lo que es una introducción y un índice temático de cómo vamos a ir estructurando nuestras ideas. Igualmente, una vez dentro de la planeación, pues es importante siempre tener en cuenta el tema, que es lo que vamos a manejar, buscar la información relacionada con nuestro tema, que es lo que vamos a plasmar y lo que vamos a escribir, y elaborar nuestro esquema, que va a ser el contenido general de todo lo que ya hemos buscado de información. En la redacción y revisión simplemente nos van a ayudar para dentro de nuestro borrador observar todos aquellos elementos que estén mal y llevar a cabo las correcciones. Dentro de la redacción y revisión podemos llevar a cabo los siguientes procedimientos, que son la alteración, que esto se refiere a que nosotros en cualquier momento podemos corregir nuestras oraciones. La sustitución de palabras que no encontramos sentido, las cambiamos por otras. La adición, porque no siempre la primera información que nosotros creamos relevante va a ser al final lo más importante. Siempre puede haber detalles que aparezcan y que no podemos dejar de lado. Y finalmente la sustracción. Probablemente llegue un punto en el que se escriba demasiada información y sea necesario quitar lo que está de más, o lo que ya le está restando concisión a nuestro escrito. Y la última etapa es la reescritura y el estilo. Después de las correcciones y las modificaciones, volvemos a escribir nuestro texto para que quede una versión final. Y el estilo se refiere a nuestra forma particular de expresarnos. Siempre tiene que existir la originalidad y el estilo al momento de llevar a cabo nuestra redacción. No podemos simplemente copiar las ideas de los otros autores. Nosotros tenemos que ser más que nada críticos respecto a lo que escribimos. Y con esto le damos concluido la parte final de la sesión. Para finalizar les voy a pasar un ejercicio. Para finalizar les voy a pasar un ejercicio para que lo resuelvan. Es relacionado con lo que leyeron al inicio y las preguntas correspondientes
a este último tema. ¿Individual? Sí, Pues si te pasaron la hoja. Claro. nada más contesten las primeras 3 preguntas. Grupo educativo. Ya me va. Cualquier duda, pues pueden preguntar. No, nada más eran las 3 primeras. Se quedan de tarea. Con eso damos concluida la clase.